Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Durante los últimos días ha destacado en la agenda pública el debate sobre la reforma constitucional que replantea las funciones, características y organización de la Guardia Nacional. El pasado miércoles, tras 5 horas de discusión en periodo extraordinario de sesiones, los diputados federales aprobaron en lo general las reformas constitucionales que crean esta Guardia Nacional. Fue la fracción del PRI la que movió la balanza para alcanzar el respaldo a la reforma constitucional. Sin embargo, el presidente pues ya ha dicho que ha quedado insatisfecho con la forma en cómo se aprobó y el Senado analizará la posibilidad de reincorporar en la reforma constitucional un transitorio que garantice la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en tanto se integra esta Guardia Nacional. Es el tema de esta noche y lo vamos a platicar con mis compañeros en la mesa. Martín Espinosa, ¿cómo estás, Martín? Bien, Pascal, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Hola. José, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Pascal, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Nacho Lozano, cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Hola a todos, saludos. Bueno, Pepe, comenzamos contigo. Una promesa de campaña, la Guardia Nacional, que era otra cosa antes. De hecho, nunca se había integrado, era una figura en la Constitución, pero que el presidente vio como una oportunidad de crear un cuerpo de seguridad nuevo para hacer frente a la ola de delincuencia, de inseguridad que azota el país desde hace tiempo. ¿Qué balance haces? Bueno, me gustaría arrancar, digamos, con la idea que me parece más fuerte, o la evaluación más fuerte respecto de la aprobación de la Guardia, es que desde mi punto de vista me parece que es otra vez una oportunidad que perdemos para crear, digamos, una política criminal con estándares democráticos. Otra vez, de nueva cuenta, como viene sucediendo ya en una década, me parece que la falta de preparación e incluso de instrumentos llevaron a una solución que no veo evidencias que la sostengan, al menos en la última década, para asegurar que esta va a ser la vía para poder entrar a ¿Por qué? ¿Por la presencia de las Fuerzas Fuerzas Armadas? Sin duda, sin duda. Más allá de las modificaciones que hicieron a la propuesta original durante la revisión del dictamen en la Cámara de Diputados, me parece que la solución que trataron de encontrar un poco para venderla a la opinión pública sin que pareciera una profundización de la militarización de la seguridad pública es muy limitada, porque es difícil de sostener si hay una mayor participación de las Fuerzas Armadas, que venían desde hace muchos años presionando. Creo que todos hemos podido dar cuenta de las veces que el propio Ejército demandó que hubiera un marco legal para regularizar su presencia en las calles y tener, digamos, este marco jurídico que lo sustentara. Al tiempo que decían los militares que no querían estar en esas funciones, que lo hacían porque, digamos, son una institución que debe su obediencia al mando civil, al gobierno, al ejecutivo. Así es, me parece que hubo un doble discurso permanentemente sobre ese punto. Uno, el que decías, y el otro, en la práctica, el estar exigiendo permanentemente que se regularizara su situación en la calle. Y la última intentona, fracasada, fue precisamente la Ley de Seguridad Interior, que fue rechazada por inconstitucional en la Suprema Corte. Pero a pesar de ello, es claro, y lo vimos durante el periodo de transición, en el que justo después de reunirse con la cúpula militar, el presidente López Obrador, en ese momento todavía presidente electo, decide apostar esto como la principal respuesta de su gobierno, su principal apuesta contra la inseguridad. Esa, creo, Pepe, va a ser una de las interrogantes cuando analicemos el periodo de gobierno de López Obrador, su campaña electoral y su triunfo y su toma de posesión.
cómo en ese lapso de meses varió pues drásticamente algo que dijo en campaña, que los militares no tenían lugar en la lucha contra la delincuencia, y llegamos a la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que lo convenció? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Yo creo, y adelanto una hipótesis, independientemente de los números que le hayan presentado, tengo la impresión de que él ya, viendo la situación del país, tuvo mucho miedo de que la ola de violencia, las espirales de violencia, pudieran llegar a desbordar a su gobierno. Creo que se dio cuenta de que no tenía ahí sí ni los instrumentos ni la preparación para poder hacer frente a ese reto más allá de la retórica que había manejado durante la campaña, y el temor a que la violencia y la inseguridad superara las instituciones lo lleva a tomar esta decisión que viene siendo hasta cierto punto la salida más fácil, la más, digamos, la más cortoplacista en cualquier caso. Pero ahí la pregunta obvia, la que tengo que hacerte es, ¿había otra? ¿Había de otra? A mí me parece que sí, Él puso sobre la mesa algunas que me parece que son razonables. Una, atacar las causas estructurales, generando empleos con política social. Por supuesto, era solamente un elemento. Pero te lleva Hay tiempo, otros, ¿no? te lleva tiempo, de luego. Pero me parece que lo que incluso es una constante en las recomendaciones de los organismos internacionales es: hay que hacer un cambio institucional a fondo en las policías y en la Procuración de Justicia. ¿Tú estás decepcionado también, Martín? ¿Como Pepe? Mira, yo creo que, pues sí, por una razón. Yo voy a retomar un punto que en otras mesas del año pasado abordábamos cuando hablábamos precisamente del riesgo de militarizar la seguridad pública o de militarizar el trabajo que deben cumplir las policías en cualquier sociedad del mundo, sean policías locales, municipales, estatales y bueno, ya no digamos las policías federales. ¿Cuál es el meollo de mucho de lo que ahorita está en la opinión pública? ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos policíacos municipales y estatales? Es decir, si con esta medida temporal en cuanto a qué va a hacer el ejército hasta en tanto se logra consolidar hasta el 2021, decía Alfonso Durazo hace unos días, hasta el 2021 podría estar operando al 100% esta Guardia Nacional, esta nueva figura, y mientras el ejército seguirá haciendo las labores que venía realizando fuera de un marco constitucional. ¿Y qué pasa con las policías? Es decir, ¿hasta cuándo la sociedad podrá tener cuerpos policíacos como Dios manda en cada una de las comunidades del país? Tomando en cuenta lo que decía Pepe de las condiciones socioeconómicas en las que viven la mayoría de los pueblos en México, en los principales estados del país, donde ha desbordado la ola delictiva a las propias autoridades estatales. Entidades donde el gobernador es una figura decorativa, donde el procurador de justicia o el fiscal local es una figura decorativa. ¿Qué hacer entonces con esos cuerpos policíacos? Es decir, volvemos a cancelar, y esto Pepe lo señalaba hace algunos meses, volvemos a cancelar la posibilidad de constituir verdaderos cuerpos policíacos con buenos salarios, con buena situación de armamento, con buena capacitación, gente de las comunidades que realmente se comprometa con el Estado de Derecho. Mucho de lo que estamos viendo hoy en día, pues es producto de que durante muchos años se fue gestando en México una serie de actividades al margen de la ley que hoy prácticamente nos desbordan en muchos de los órdenes de la vida nacional. Si le rascas al tema de los combustibles, ves que la comunidad misma está metida en el huachicol, en el succionamiento de ductos de petróleos mexicanos. Si te vas a las bandas criminales del narcotráfico, pueblos enteros protegen a grupos delincuenciales porque esos mismos grupos han favorecido a esas comunidades abandonadas y olvidadas por las autoridades civiles del país. Si te metes al tema del transporte, lo mismo. Si te metes al tema de la acción de los extorsionadores, es exactamente lo mismo. Es decir, producto de que durante muchos años se fue gestando un Estado no precisamente de derecho, de chueco dicen algunos, y que eso lamentablemente pues le pega
a todo el tema de la seguridad pública en México? Nacho Lozano. Bueno, creo que es muy oportuna la pregunta y el planteamiento que haces, Pascal. ¿Había de otra? Es decir, ¿cuáles son las opciones que tenía el presidente electo para impulsar? Porque efectivamente en campaña, a pesar de que lo niega en una entrevista, en campaña había prometido regresar en 6 meses, al ejército, a los cuarteles. ¿Por qué? Porque decía, pues el ejército está entrenado para otras cosas. No tiene nada que hacer en labores de seguridad. No tiene nada que hacer. Lo dijo él. Entonces, bueno, que vimos a un Andrés Manuel López Obrador en el periodo de transición, pues enterándose, haciéndose cargo de buena parte de información, por un lado, del gobierno de México y por otro lado, incluso operando, ¿no? Desde los estados, desde las realidades locales y también con los últimos días de vida del gobierno de Enrique Peña Nieto, de algunas cosas en términos de seguridad. ¿Qué tiene enfrente Andrés Manuel López Obrador? Una promesa de campaña. Eso, pues yo no lo veo menor. De hecho, creo yo que es la única incongruencia que tendría Andrés Manuel López Obrador en los últimos años y yo te diría en las últimas 3 campañas presidenciales. Ha sido bastante congruente y bastante, siguiendo la misma línea de una serie de promesas. Nunca había ganado, digamos. Nunca había ganado, pero paso de candidato a presidente. En general había prometido lo mismo, ¿no? ¿En qué, digamos, falla? ¿En qué hace una diferencia en el tema de la Guardia Nacional y en el tema de la seguridad? Y de hecho, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, las propias víctimas, que en este debate es muy importante, a pesar de que creo las han soslayado trágicamente, han señalado esto, incluso con esta consigna de nosotros votamos por ti, porque tú veías que no podíamos seguir con la misma estrategia. Como decía Pepe, había una evidencia de fracaso. No había evidencia de éxito. Esas estrategias no hablan de éxito por donde se le vea, ¿no? Al contrario, ¿no? Al contrario, en estados donde además gobierna un partido distinto al partido del presidente, hablo de Jalisco ahora, hablo de Michoacán ahora, hablo por supuesto de Tamaulipas, Veracruz ahora ya lo gobierna Morena, la cosa se había exacerbado y había salido de control. Había zonas donde el Estado mexicano no tenía presencia. Ya no hablemos de las policías. El ejército había tomado a las propias policías. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a hacer un mando durante meses. Esto también es importante retomarlo. Alfonso Durazo, que desde entonces había sido, digamos, el indicado para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, había dicho, no va a haber ningún tipo de participación del ejército en una guardia que vamos a crear, ¿no? Y termina siendo una propuesta donde el ejército juega un papel determinante. Dicen, no es militarizar la seguridad pública. Sin embargo, camina como pato, va a capacitar como pato, operará como pato, te va a detener en la calle como pato, te investigará como pato. Pues es un pato, es una militarización. La verdad es que la explicación que dan en la Cámara de Diputados después de que se pasa el dictamen es una melcocha y toda rara de un mando mixto, que el cuarto transitorio. Pero ahí está Tatiana Cloutier como dando el testimonio de que eso no fue lo que ofrecieron en campaña. Yo creo que eso fue importante porque fue una figura relevante, ni más ni menos que la coordinadora de la campaña presidencial. Eso no ofrecimos en campaña, lo dijo. Eso no lo ofrecimos en campaña. Y no lo está diciendo cualquier legislador, la coordinadora de la campaña. Fue la jefa de campaña, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, que dice, hasta el último momento se abstiene, ¿no? Le cuestionan por qué no votó en contra. Dice que, pues bueno, la abstención le permite de alguna manera generar este debate, señalar estas deficiencias en el dictamen que no tiene satisfecho al presidente. Sí, no, y ahí, a ver, vamos a ponerlo incluso en la retórica con la que quisieron presentar el asunto. A ver, podemos decir, al menos, que es un paso atrás de las instituciones civiles. Sí. Sí, porque lo eleva a rango constitucional. Digamos, hasta ahora había operado pues ahí en la indefinición y creo que siempre la expectativa era que fuera una cosa, que fuese una cosa temporal en lo que se construían las policías de las que habló Martín. Pero ahora a rango constitucional
Sí, sí. Pues Eso es lo importante y son las preguntas que tenemos que hacer a partir de ahora. Sí. Si en la Cámara de Senadores esta situación va y se resuelve el transitorio, que básicamente la gente que nos está viendo igual dice, ¿qué es eso del transitorio? No se preocupen, a nosotros tampoco nos queda claro. Pero básicamente es que en lo que entra la Guardia Nacional tendría que operar el ejército mexicano. Es decir, militarizar la seguridad el problema pública. es ese en tanto. Si ese en tanto dura 100 años... ¿Cuándo es el en claro. tanto? Pues en tanto estará Entonces, en las tanto Fuerzas es como Armadas. lo de la gasolina, próximamente. Sí. ¿Cuánto tiempo es próximamente? Ese ¿no? es un primer periodo de incertidumbre que hay que, digamos, llamar a cuentas. El otro periodo es el que decías tú, Martín. Después de que entre la Guardia Nacional, ¿qué va a pasar? Si una de las metas que tenemos es formar policías, ¿cuáles son las metas? Es decir, ¿en cuánto tiempo tendremos las policías? ¿Qué clase de policías? ¿Qué ¿Cuántas academias, policías? ¿En dónde las policías? ¿Y quiénes van a ser las Y policías? es que No, ni pero siquiera ahí- está planteado. Más bien, Ni más bien. siquiera está planteado. No formó parte de este debate. De, a ver, está la Guardia, pero en el nivel municipal, el nivel estatal, tenemos una estrategia para que haya policías cercanas a la gente y la Guardia Nacional es un poco el arma más poderosa de la Procuración de Justicia. Y eso refuerza la hipótesis que planteaba Pepe Buendía hace unos minutos desde el punto de vista de que había temor o hay temor, porque no ha desaparecido el temor, de que la violencia rebase al nuevo gobierno, sobre todo en sus estructuras más importantes destinadas al combate a la inseguridad pública, es decir, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y ya no digamos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que encabeza Durazo. Y es que no solamente no ha habido ninguna política clara respecto a la modernización, de la capacitación, de la profesionalización de la policía. Creo que desde la presentación del lanzamiento del plan de seguridad, el propio presidente acaba de darles un poco la puntilla, tanto a las policías estatales como a las municipales y federales, cuando las presentó pues prácticamente como cuerpos irrecuperables, penetrados por la corrupción. Y que le servía en ese momento para justificar la creación de una nueva corporación, digamos, fuera ya de esos mundos. A ver, ¿vamos a estar en la corruptos Guardia de las policías. Nacional persiguiendo a quien asalta una tienda de conveniencia? Sí, claro. ¿No? Porque eso parece, ¿no? Bueno, hay que ver los Y luego números. súmale los lo de la números prisión efectivos. preventiva, ¿no? Que también está en la discusión en el Poder Legislativo, donde se aumentarían los delitos, la tipificación de delitos que te llevarían a una prisión preventiva. Sin embargo, el presidente de México dice, tengo que ir para allá. Efectivamente, se enteró de una serie de cosas donde era inoperable un mando civil, porque pues no hay confianza en los mandos civiles. No hay confianza, por un lado, en los gobernadores, no hay confianza en la clase política de muchas realidades locales para enfrentar el crimen organizado. Opta contra digamos, la opinión pública, y ahorita yo quisiera plantearles una cosa, provocarlos con un asunto, opta por seguir, ¿no? Opta por aventarse con la Guardia Nacional. Un tema que no es tan relevante en las discusiones, en las sobremesas, en las casas. Es decir, no es que te quedes sin gasolina, que eso sí te hace enojar. Pega directamente. Eso sí se nota, eso sí te enoja, eso sí es otra cosa. Cuidado, Sí, ¿no? sí. Cuidado. La Guardia Nacional nos importa a nosotros. La Guardia Nacional la discutimos nosotros. Las discuten quienes publican su opinión, los que están en los medios de comunicación, el círculo rojo. Creo yo que en ese sentido el presidente de México juega la carta de la Guardia Nacional porque, pues bueno, está enfrentando el huachicol. La popularidad incluso entre quienes no votaron por él mejora en términos de opinión por las acciones que está tomando y dice, pues a la gente no es que le importe tanto meterse al asunto de la Guardia Nacional, no es algo que vibren todos los días, me arriesgo y asumo los costos políticos. Muy bien, tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Regresamos enseguida con esta discusión. Esto es Entre Líneas, no se vaya. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando esta noche sobre la Guardia Nacional, la principal estrategia del gobierno federal para hacer frente a la inseguridad. Martín Espinosa. Creo que todo esto tiene también una jugada de varias bandas. Lo que estamos viendo en el Congreso pasa necesariamente por la Fiscalía,
la Fiscalía General de la República, con este cambio en el organigrama y en el trabajo de lo que fue la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues por toda la información que surgió a finales de la semana que concluimos, es interesantísimo cómo los grupos parlamentarios inmediatamente pues conformaron bloques, y sobre todo llama mucho la atención del PRI a Morena en el tema de la Guardia Nacional. Ahí es un tema que nos da mucho para el análisis, sobre todo para prever qué puede venir en un futuro inmediato con el tema de la seguridad pública en México y sobre todo con el tema del combate a la corrupción, donde anteriores administraciones de origen priista o incluso prianista, como dirían los morenistas, pudieran estar involucrados en cuestiones ilícitas, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas con el tema del huachicol. Yo creo que ahí es parte de todo este jaloneo de fuerzas, donde la oposición a Morena, que independientemente del PRI, se unió en un solo bloque para votar en contra de la Guardia Nacional, pero finalmente el PRI aprobó el que se creara este órgano de seguridad pública, con todas las críticas que esto ha traído para la sociedad civil. Preguntaba a Nacho Lozano en el corte, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué se dio Qué bárbaro, el voto bueno, pues, el apoyo del PRI en el Congreso? Yo creo que, pues no sé si el PRI está en condiciones de pedir algo, ¿no? Con todo lo que sucedió el 1 de julio. Échala, Pascal, échala. A ver, sus gobernadores están en las mismas, me refiero por las mismas, es la indolencia y la comodinez de los gobernadores que nos llevó al estado actual, Sí, al por deterioro de supuesto. las policías, porque era mucho más fácil pedir el ejército. Claro. Entonces, para ellos, la verdad es que, no, venga la Guardia Nacional, ¿no? Ha sido mucho más fácil en estos Mucho años. más fácil. Es decir, Chihuahua lo ha No hecho, es desgaste Michoacán para histórica, ellos. claro. Sí, Claro. totalmente. No, esa es mi hipótesis, pero a lo mejor no es nada más eso, puede haber algo más. Puede haber otras monedas de cambio que seguramente tendrán que salir en los próximos años cuando se hable de esta etapa que estamos viviendo, inédita sin duda, en la reestructuración de las fuerzas políticas del país. Y yo por eso estoy muy expectante, porque creo que es una oportunidad que va a tener el nuevo gobierno para demostrar que puede hacer las cosas distintas. Si bien todos los pronósticos los tiene en contra, porque la evidencia está en contra de la decisión que está impulsando el gobierno federal con esta Guardia Nacional, ahí están los fracasos, insisto, en por lo menos los 2 sexenios pasados. Es una oportunidad que tiene el presidente para mantener, no solamente en discurso, sino en los hechos, el asunto de no habrá corrupción en una Guardia Nacional, habrá coordinación gracias a la Guardia Nacional, habrá trabajo en equipo con los gobernadores a través de la Guardia Nacional. Creo que estaremos frente a una nueva narrativa, estará contando distinto el enfrentamiento con... Pero fíjate que... Pero topándose con las cifras, ¿eh? ahí sí, Ahí no, sí pero- no hay forma de sacarle la vuelta a las cifras. Pero incluso ahí difiero un poco contigo, Nacho, porque creo que justo esa argumentación es un error. En efecto, ¿Cuál de todos? Para Porque me eché ahorita la como de la 6. coordinación, ¿no? Sí, de la coordinación. que la Guardia no va a No caer se va a en corromper. corrupción. Me parece que esa es una confianza que tampoco se sustenta ni tiene demasiado fundamento. ¿No? Hay una evidente falta de confianza frente a los cuerpos civiles de las policías estatales y Municipales, bueno. municipales. Son en buena medida, a través de sus gobernadores, el fracaso, digamos, de los gobiernos civiles para enfrentar el asunto de la inseguridad. Pero la idea de que crear un cuerpo nuevo que esté integrado por elementos distintos a los que se habían corrompido antes, pero sin mecanismos de control, de supervisión. Que no los ha y habido, de que no los ha límites, habido históricamente. y de límites. Y sí creo que eso, tienes toda la razón, ha ido en contra incluso de las propias Fuerzas Armadas. Pero yo, por ejemplo, lo veo, Pepe, con el así tema es. del combate al huachicol. La crisis que vino entre el gobierno federal y muchos estados, y particularmente gobernadores a los que no les avisaron, pareciera que fue parte de la estrategia. Es decir, no fue sino hasta que Olga Sánchez Cordero se sienta junto con Alfonso Durazo y los gobernadores en la Secretaría de Gobernación y les dicen, a ver, muchachos, la verdad es que hicimos esto, vamos a seguir haciendo esto, porque la cosa está así. En Jalisco
Hashtag Tlajomulco también, ¿no? Porque Sí. pues ¿no? Tlajomulco, así están las cosas en Michoacán, así están las cosas en Guanajuato. Entonces salen los gobernadores y dicen, bueno, creo que efectivamente pareciera como que con intención no les avisaron a los gobernadores. Esta coordinación que no existió debió de haber sido como una prevención. Eso es lo que yo puedo interpretar, para no involucrarlos en el combate. ¿Por qué? Porque históricamente han estado involucrados o por lo menos señalados en esos actos ilícitos. Como omisos, Martín, así perdón. es. Analizando esa reunión, que fue muy simbólica, tú veías, por ejemplo, a Enrique Alfaro con una actitud totalmente Distinta. diferente al resto Porque de no los lo habían tomado en gobernadores. cuenta. No, pero veías a Silvano Aureoles de Michoacán, pues totalmente postrado, a diferencia de Enrique Alfaro, que al final ya no se quedó después de la conferencia de prensa, se salió y se fue y dejó al resto de los gobernadores ahí. ¿Qué me ahí dices parados. del gobernador del estado? Tenía un Ahí algo de en su pie. agenda. Sí, por supuesto. Del Pero Estado de bueno, México. ¿qué más? ¿Qué cosa más importante puede tener que te estén saqueando o que te esté faltando el combustible A eso yo para me tus refiero. gobernados? Es ¿no? decir, es el control total. Es decir, hay estados donde hay mando único, ¿no? Donde pues, se va a poner de acuerdo con el mando único y no necesariamente va a pasar por el gobernador. Creo que esa es la apuesta, es prevenir estos vicios que también, como parte de las estrategias anteriores, fueron entorpeciendo las labores policíacas y dando malos resultados. Y creo que tendría... Pero el problema es que ahora en el nuevo esquema todavía los mecanismos de supervisión, de No contrapeso están definidos, sí, respecto de la totalmente. actuación de la nueva Guardia Nacional son Totalmente. más débiles de los que había antes. Por tanto, el riesgo Las de que atribuciones, eso se corrompa, más allá de que la voluntad del máximo jefe de las Fuerzas Armadas se ofrezca como la garantía de que se van a mantener pulcros e Que se van a íntegros, portar bien. pues sí, se van a portar bien. Me parece que es un buen deseo, no pasa de ser eso. Por eso estoy expectante también de lo que, insisto, lo que pasa en el Senado. O sea, dicen en el Senado, van a abrir foros. Yo creo que los foros van a resultar lo mismo que en la Cámara de Diputados, pues, cuando no te interesa... Ya la decisión está tomada. Cuando la decisión ya está tomada y tienes una presión pública, dices, haz foros para que ahí se desfoguen las Tienen emociones. una llave ahí los opositores, ¿no? Es decir, si logran reunir el número suficiente de votos para impedir que se forme una mayoría calificada. ¿Tú crees que se les vaya a Monreal esos votos? O sea, es decir, que no los amarren. No lo sé, pero es una posibilidad. Es decir, que queriendo forzar la discusión, tienen un arma para hacerlo. No sé si la vayan a usar. Ya ha pasado, por lo menos en una ocasión al presidente le hicieron saber, no es tan fácil pasar las cosas aquí en el Senado. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la votación, tanto de la Guardia como de las otras, de la Fiscalía, en las iniciativas que pasaron esta semana, más bien lo que te indican es que el acuerdo para ir con el PRI, Morena con el PRI, parece ser un acuerdo mucho más allá de un asunto puntual. Están votando, digamos que un día sí y otro también. El No miedo podemos no anda hablar en todavía ducto, Pepe. sistemáticamente, pero por lo pronto vemos que los acuerdos que pueden haber entre ellos dos van más allá de una votación puntual, con lo cual la posibilidad de que tengan esa mayoría calificada en el Senado no la veo, pero en absoluto, no solo lejana, casi la veo amarrada. Pues sí, ve nada más la elección del fiscal, que esa es nuevamente una mancuerna interesante. ¿Qué papel va a jugar en el esfuerzo que haga la Guardia Nacional, la nueva Fiscalía General de la República, con el recién nombrado Fiscal General de la República, ¿no? En el asunto de las consecuencias? Lo que hoy más preocupa a las víctimas, a las familiares de las víctimas y a la sociedad civil organizada es, ¿habrá respeto a los derechos humanos? ¿Habrá, nuevamente repetirán los errores que en estrategias pasadas se han cometido? ¿O la Fiscalía acompañará para que haya consecuencias? Parte del fracaso de la estrategia de seguridad de los sexenios anteriores es que ha habido impunidad, no ha habido consecuencias. Las carpetas se caen, están mal armadas, los detenidos los sacamos a pasear, les pagamos los viáticos en la cárcel y después los llevamos a su casa y finalmente la opinión pública se olvida de ellos y terminan en libertad. Lo mismo narcotraficantes, lo mismo cualquier tipo de presuntos delincuentes, ¿no? Sí, porque desde el punto de vista mediático lo que importa es la detención. Pues sí. En cuanto sea la detención,
Lo vamos a contar, va a salir en la televisión, se va a escuchar en la radio y se va a leer en los periódicos. Tantos detenidos, estamos triunfando. Eso fracasó. Si no lo han entendido, pues bueno, ahí sí le van a cobrar el cambio de la política de comunicación en relación con todo esto que hemos visto en las últimas semanas con el combate al huachicol. O sea, a pesar de que el pleno del circo romano pide sangre, que presenten a los que detuvieron, este gobierno se ha abstenido de dar incluso hasta nombres. Sí, porque, se han filtrado cosas ahí. Sí, ¿no? digamos un asterisco porque en el caso de el ex León legislador de los Trawitz, militares, totalmente de acuerdo. Porque además, y ahí pega muy duro a una de las instituciones que hoy está colaborando. Ni más ni menos que el jefe de seguridad de Pemex. Exacto, que es militar. Y eso le pega a una de las instituciones que hoy está trabajando codo a codo del lado del presidente. Han evitado lo que López Obrador ha llamado el circo, ¿no? Exactamente. Sí, no ha habido show, como él dice. Sí. Pero de que hay abiertas carpetas, han dicho, hay tantas carpetas abiertas, hay cuentas congeladas, pero no vamos a decir para no entorpecer el debido proceso, como dice. Ahora, lo curioso es que en los nombres que se han filtrado, o sea, se han filtrado nombres y se han filtrado rubros de empresas, ¿no? y tipos de personas investigadas, pero no hay prácticamente ninguna mención del sindicato, ¿no? Sí. Digo, ya que estamos en el tema del huachicol. No mención, pero sí consecuencias que comenzamos pero a lo mejor es parte de una negociación. Por ejemplo, lo de las pipas. Es decir, que se compren nuevas pipas y que ya las pipas no sean operadas por el sindicato como hasta ahora, es una consecuencia. Que de repente veamos al líder de los trabajadores petroleros con un comunicado diciendo básicamente la hora que usted quiera, señor presidente, ¿no? Como lo firmó Carlos Romero de Champs, creo que ya es una consecuencia. Digamos un poco como tener la cola entre las patas. Sí, claro. No, bueno, y más allá, no podemos olvidar que al calor del combate contra el huachicol, el propio Romero de Champs se ampara de una posible, ante posibles detenciones en su contra. Es decir, un amparo del que no tenía noticia, dice el presidente, ¿no? Así, él dice, yo no tenía noticia, pero ahí está. Y pero si era un tema de carácter sindical, ¿no? Lo que sucedió con ese amparo. A ver, pero se produce justo en medio de la lucha contra el huachicol. Sí, no. Aquí no hay casualidades. Y cuando justo están hablando de encontrar a los responsables del tema. Ahora, más allá de eso, ahí diferiría un poco. Me parece que si es un asunto por evitar el show, no anunciar las detenciones, se están equivocando. Porque finalmente, si tú estás hablando de combatir un delito y hablas de que pero no hay necesidad, responsables, de ganar hay que decir quiénes son los responsables. Otra cosa pero es marcar una ofrecerlos distancia como con lo que trofeos. se hacía antes. Vaya, es que no tienes que ofrecerlos como trofeos, pero vaya, cuando en cualquier lado del mundo vemos la lucha frente a cualquier otro delito, pues al final, si por ejemplo en un acto terrorista agarran a un terrorista, te dicen, se trató de tal persona. En Colombia, un día después tenían al tipo detenido. Del Ejército de Liberación Nacional. No como trofeo, sino como así se resuelve un caso. ¿Cómo se resuelve un caso? Pues teniendo al responsable detenido. Sí, daría la impresión proceso. de que hay ahí impunidad, ¿no? Yo no sé, yo la verdad es que ese es el sabor que te deja. Totalmente de acuerdo, pero sí hay un cambio en cuanto a su política de comunicación social. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, simple y sencillamente ahora no dan esos nombres. Recordemos que también hubo esos cambios, no tan abruptos, pero sí entre el sexenio de Calderón y el de Peña, por ejemplo, en el tema de las presentaciones. El michoacanazo, ¿se acuerdan del michoacanazo? ¿Cuántos también, alcaldes eran presentados como presuntos? Y salían Y terminó la procuradora haciendo el ridículo y el presidente Calderón también haciendo el ridículo. Por eso digo, hay que esperar, digo, habrá que ver si esta, insisto, nueva estrategia, esta nueva narrativa donde no se incluyen a los presuntos culpables, donde no se incluyen a los presuntos corruptos, cómplices del narcotráfico, cómplices de cualquier tipo de delito organizado, puede resultar en una eficaz de impartición de justicia donde sí hay consecuencias y la impunidad comienza a salir del discurso público, ¿no? Yo esperaría, Pepe, yo esperaría. Me parece que no, desde mi punto de vista. No, porque, a ver, si de lo que se trata es de acabar con un delito, pues tienes que resolver
Y parte de la forma de resolver e impartir justicia pues ahí está la fiscalía. Señalar quién es o quiénes han sido Ahí los está la fiscalía. responsables. Si arman de buenos esto. expedientes, hace mucho que no escuchamos que armaron un buen expediente. Sí, hace muchísimo. Entonces, si arman un buen expediente, habrá consecuencias. Por supuesto. Si por no arman supuesto, un- tienen supuesto. todavía tienen Claro. tiempo por delante para Hay reaccionar. tiempo, mucho, sí, ¿no? sí, sí. O sea, no. Felipe Calderón sí tenía prisa de mostrar estas cosas porque Acuérdate necesitaba cómo habla el nuevo legitimarse después de una presidente elección México, que más pausado, cuestionada, ¿no? O sea, Ahora, me gustaría también apuntar sobre este tema. Hay otros saldos de esta semana, ¿no? Y otros de los saldos de esta semana me parece que es que después de digamos, ahí sí también desconfianza que el presidente del Observador ha manifestado de la sociedad civil en estos procesos, tanto el de la Guardia como el de la Fiscalía. Entre los saldos está la baja incidencia de la sociedad civil. Totalmente. Para, digamos, incidir en pero no en como si ambos- fuera en cosa de la ambos sociedad procesos. civil, más bien quedó soslayada. Sí, totalmente. Pero Es, porque digamos, no hay la liderazgos, expresión de, no hay liderazgos, de esa Nacho. nueva mayoría o de la concentración de poder que nos yo creo que excluye. sí hay liderazgos. Depende Sí, de porque qué. son unos personajes, pero ahora ya no pesan. Es decir, O sea, ¿qué pasó? pues no, 30 yo- millones quedaron sepultados bajo 30 ¿Qué millones de pasó votos. con los presidentes de las organizaciones civiles que nacieron a raíz del abandono institucional del Justo, tema de la seguridad justo. pública? Yo creo Justo. que participaron, yo Justo. creo que, a ver, los vimos en los foros, estaban ahí en los foros, en Ya muchos no tienen casos el fueron mismo peso. soslayados y fueron... Se perdieron. Y eso me parece que es inaceptable, pues eso no tendría que ocurrir y eso habla mal de, en este caso, el Poder Legislativo que no los incluyó en esa toma de decisión. Las víctimas nuevamente tendrían que tener no solamente una presencia, sino también una toma de decisión. Perdón. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos con esta discusión. No se vayan. La discusión se quedó en dónde están los líderes de las organizaciones de la sociedad civil cuya voz pues, no se escuchó en medio del debate sobre la Guardia Nacional. Al menos no se escuchó como solía escucharse hace meses y aquí comenzábamos a plantearnos por qué y también pues, cómo pinta un periodo de gobierno donde estas organizaciones, ante la falta de voz que tienen sus dirigentes, pues le falta como una pata, ¿no? Le falta, por lo menos a la forma en que estamos acostumbrados a discutir los temas, como que sí es muy, muy notable, muy notorio que no están presentes las organizaciones de la sociedad civil. No, yo creo que es un hecho. Esta semana la aprobación tanto de la Guardia como del fiscal, que finalmente lo platicamos hace un rato sobre el punto, acaba saliendo casi como fiscal carnal y en pase automático de la Procuraduría. Esta ha sido una semana de revés fuerte para las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la Fiscalía, incluso abandonaron el proceso, estaban siguiéndolo, participando en las discusiones y creyeron que no había, o bueno, lo que dijeron, garantías suficientes y salieron de él. Y en el caso de la Guardia Nacional, a pesar de que, como decía Nacho, sí participaron en los foros y llevaron una crítica durísima contra la reforma constitucional, no podemos dejar de ver que incluso la convocatoria para la integración de la Guardia se produjo semanas antes de que fuera aprobada en el Congreso. Sí. Es decir, si ellos pensaban que estaban dando una batalla pírrica, casi testimonial o incluso legitimadora, quizá no estaban tan lejos porque parecía que ese asunto estaba ya cocinado. ¿Faltan nuevos liderazgos? Pues a ver, creo que se movió el escenario. Por lo pronto, digamos que lo que les ha sucedido es la expresión de la enorme concentración de poder que antes no había. La mayoría en las cámaras y en la propia presidencia de la República. Junto a eso, sí, yo creo que si cambia el escenario, pues tienes que replantear tus estrategias y tus rutas si dejas de incidir. Y eso es lo que todavía no vemos,
porque los liderazgos me parece que traen más bien la inercia de los últimos años. A mí me parece que los liderazgos ahí están, yo sí los vi, yo sí los estuve siguiendo. No, ahí están. Ahí están, pero sí no están pesan. presentes. No yo pintan. creo que sí pesan. A ver. Yo creo que sí pintan. Creo que a lo mejor, digo, si a alguien si parece que no están y que no pintan, hay que entrevistarlos, hay que buscarlos. Creo yo que hay que darles todavía más cámara, hay que darles todavía más micrófono. Porque argumentos tienen. Argumentos Es decir, tienen. Yo creo que Pero los sí, hemos entrevistado, los hemos escuchado. Es que no es un Argumentos tema, tienen, pero no es un tema de contenido, es un tema de liderazgo. Estuvieron en los foros, estuvieron discutiendo en los foros. De hecho, hubo un enfrentamiento duro con los legisladores que incluso en las minutas después de las reuniones un poco cambiaban el sentido de las palabras que tenían en los foros. De eso se estuvieron quejando muchísimo en redes sociales. Yo sí los vi muy activos en redes sociales. Entiendo el asunto de a lo mejor rearticularlos, me queda claro. Eso Ojalá sí. y no haya nuevos liderazgos, porque yo creo que, te voy a decir por qué, creo que la gran mayoría además de los... no surgen, digamos, de la nada, necesitan un contexto para surgir. Mira, la gran mayoría de los liderazgos tienen una historia de violencia, es decir, o son víctimas de delitos Sí, o han son surgido, familiares sí, de eso me víctimas de refiero, delitos. o sea, han Ojalá surgido y no haya periodos. nuevos liderazgos en ese sentido, En periodos porque cruentos, no ¿no? queremos que haya, ¿no? De eso se trata. Creo que ahí están, habían estado siendo presentes. Desafortunadamente muchos de ellos se sienten traicionados porque en algún momento tuvieron algún contacto con el gobierno de transición, algún contacto con los líderes en el Congreso. Bueno, hubo 16 mesas para lo de la y fiscalía. se dicen traicionados. 16 mesas. Yo creo que también tienen que resolver problemas internos. Es La que sociedad yo voy civil mucho a ha eso. crecido y ya ha alcanzado un peso en los últimos años que no tenía, pero a su interior hay grupos que, digamos, tenían una situación de mucho mayor empatía con la oposición frente al gobierno anterior. Y ahora se han ido una por el vez gobierno. que es gobierno, les crea una situación difícil de manejar. Claro, es que ahí es donde está, ahí veo yo lo que tú dices, Pepe. Es decir, esos liderazgos se treparon a la misma dinámica de los partidos políticos y cuando viene el tsunami del 1 de julio se vuelven damnificados también, al igual que los partidos políticos, porque muchos de estos liderazgos sociales estuvieron caminando al lado de los partidos de oposición que hoy prácticamente están borrados de todo el mapeo hay uno que está en el político. gobierno. Y bueno, y otro que se A ver, volvió. y junto gobierno. con eso hay otra parte de la sociedad civil que estaba mucho más vinculada a los empresarios, que tuvo un papel durante la campaña de crítica mucho más confrontativa con el actual gobierno y que también hoy está, digamos, a la defensiva Reculando. o reculando, pero entre ellos Pero mismos, yo creo que con mayor unidad el sector privado que lo que veo en las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, quedó demostrado el viernes en la elección del nuevo dirigente del CCE, un hombre mucho más duro que Juan Pablo Castañón, un ideólogo, ahí veo más un unidad, ideólogo de los empresarios del norte que siempre se han caracterizado por ser muy combativos. Recordemos los 70s, por ejemplo, con el sector empresarial con del el norte, asesinato con, de de Garzazada. Y esta elección en el Consejo Coordinador Empresarial, al término del periodo adicional que cubrió Juan Pablo Castañón, va en ese sentido. Es decir, estamos viendo un sector privado que se está endureciendo y que podría convertirse en ese contrapeso de los reales que hacen falta en el país para tratar de equilibrar las fuerzas que hoy prácticamente domina el partido en el poder. Yo a la que sí veo desaparecida es a la oposición. Bueno, ahí sí, Es creo decir, que ahí en todos los temas que tratamos hay esta debate, noche, no hay en manera. todos los temas que tratamos del debate, ¿dónde está la pericia, la articulación manera. del Partido Acción Nacional? ¿Dónde están los nuevos liderazgos de Movimiento Ciudadano? Bueno, y el PRI, todos están absolutamente desaparecidos y esos vacíos explican quizá en buena medida el que ante los vacíos los empresarios estén tomando un papel muchísimo más protagónico y de mayor actividad, participación en la esfera pública, comenzando, bueno, por el que comentas del nuevo líder de CCE, pero también el que ha tenido Gustavo de Hoyos de Coparmex. Ambos han sido en buena medida los, digamos, los referentes de mayor oposición, por lo menos en lo que va del gobierno.
Pues sí. Nacho. Bueno, pues yo a la expectativa de lo que surja, creo que la etapa a la que entramos ahora es una etapa donde el Senado tendría que dar detalles de lo que estaría evaluando para modificar o no el dictamen y en qué términos modificar el dictamen. Creo que ahí tendríamos que abrirles más espacios a la sociedad civil organizada, a las ONGs en esa otra discusión. Estoy hablando de la Guardia Nacional. Sí, además, la discusión se centra en ese punto específico, ¿no? En ese punto. Le vamos a dar, le vamos a dar como país, a nivel constitucional, la autoridad a las Fuerzas Armadas de en lo que se forma la Guardia Nacional puedan actuar en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, la inseguridad. Creo que es la gran pregunta. Exactamente. Es la gran pregunta. La mancuerna que pueda hacer la Guardia Nacional con la Fiscalía General. Si no hay consecuencias, todo esto no habrá valido la pena, y creo que la gran lección que muchos aprendieron el 1 de julio pasado es que hay consecuencias para la clase política. Y ahí se vuelve importante una palabra, plazo. ¿Para cuándo? Hay consecuencias para cuándo. Consecuencias en términos de impunidad, consecuencias en términos de capacitación de cuerpos policíacos para regresar a la seguridad pública civil y no militarizada. Pero ¿cuánto tiempo? Es decir, ¿cuál eso tiene que haber? Si son los 3 años que decía Alfonso Durazo, si son menos, si la realidad en Yucatán es comparable a la de Tamaulipas, si los plazos en Tamaulipas serán los mismos que en Morelos. Eso se tiene que discutir. Eso de pensar que la Guardia Nacional va a funcionar igual en cualquier rincón de la República Mexicana es no tomar en cuenta una serie de circunstancias. Pero ahí juegan los gobernadores, lo que decía Pascal, es decir, ya que se sacudan esa comodez o esa flojera política de no entrarle al toro por los cuernos y dejarle a la Federación un problema que ellos mismos generaron. Es que fíjate que ahí francamente yo no veo muchas interrogantes ni muchas posibilidades de modificación en el extraordinario para la Guardia Nacional. Para la Guardia Nacional. Creo que la apuesta y la decisión ya está tomada. La petición es muy clara. Le dijeron, no estoy satisfecho, ¿eh? A ver, no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. La van a meter en el Senado. Pero a ver, es que a ver, hasta cierto punto me parece que es lógica la reacción que tiene el presidente frente a eso. A ver, no están preparando ninguna medida para poder enfrentar el tema de la inseguridad. Pero, hoy, a 3 años. Pero ni policías están estatales, los maníos ni en nada. la calle. No tiene que estar eso en la Constitución para poderse hacer. Han estado ahí. Bueno, evidentemente han estado y han estado bajo la presión de los propios militares por regularizar su situación. Para o sea, la presión es muy fuerte. Sí. Si ya se dieron en el cambio constitucional para la Guardia, ¿por qué no van a ceder? ¿Por qué no van a ceder en el transitorio? Que sustenta la utilización de las Fuerzas Armadas. Esa sería quizá el único temor, que pueda ser un artículo transitorio que sea sujeto a que sea impugnado y una controversia constitucional. Ese quizá es el único elemento que puede explicar el por qué. Entiendo, por lo menos lo que se señala. Bueno, Pablo Gómez lo que dijo Pablo Gómez, a quien responsabilizaron Él mismo dijo, yo lo saqué. No, yo lo escuché en una entrevista decir nunca estuvo. Y dijo, nunca estuvo en el dictamen porque si lo hubiésemos puesto no hubiera pasado, no hubiéramos alcanzado lo sacaron, los votos. Y el viernes platiqué con Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador del PRI, y me dijo, si lo meten, por sintetizar la conversación, si lo meten, la bancada del PRI no lo va a aprobar. Sí, así era, así era. Entonces prefirieron no meterlo. Ya sé, o sea, en política todo es relativo, ¿no? Oye, es que pero las cartas están sobre la mesa. Sobre hechos consumados es mucho más fácil. Pablo Gómez dijo, no podemos poner en la Constitución un plazo abierto. No, porque se vuelve permanente. Dice, ¿qué tal si dura un siglo? ¿No? Sí. La integración se vuelve permanente. Pues sí. Entonces digo, las cartas están sobre la mesa. Y pues le tendría un costo político hacer algo que unos días antes, unas semanas antes, se había dicho que no se haría. A ver, es que si ya se hizo esta reforma constitucional, y me parece, ahí insisto, creo que bajo una enorme presión de la cúpula militar por regularizar su situación, no veo por qué o dónde estaría ahora los nuevos límites. Pero no comparto a nivel constitucional y abierto en el tiempo. Digamos, ese es un punto de vista personal. Sin plazo, dices tú. Sin plazo. Y en la Constitución, ahí sí creo que no conviene, porque además
no sabemos qué tipo de gobierno pueda venir en el Claro. futuro. Nadie lo sabe. No, claro, eso está abierto. Lo que pasa es que eso más bien, te la pongo peor, esa clase de decisiones son las que van apuntando el tipo de gobiernos que tengamos en el futuro. Van despejando desde ahora más bien Claro, el el camino. derrotero y el camino que podemos tomar O sea, hacia ¿dices tú un adelante. gobierno militar? Eso es lo peligroso. ¿Militarizado? No me estoy atreviendo a llegar a ese punto. Pero Tatiana Simplemente las Cloutier lo condiciones, advirtió, Tatiana Cloutier comienzan a dijo, estar dadas. Tatiana Cloutier lo dijo ¿Qué hace la abiertamente en una de garantía? las Lo que dice Pepe, discusiones. lo que acaba de Dijo, decir. corremos el Siguiente riesgo de paso. ¿Qué país llegar al vamos a entregar? 2024 Sí. donde el estar ejército recibiendo tenga la sucesión. una gran influencia en la sucesión presidencial dentro de 6 años. Sí. Sería un factor Bueno, de decisión Es lo que tú en dices. el cambio de vamos, gobierno. Lo dices de otra manera, pero es encaminarnos Muy hacia interesante, esa vía, A ¿no? Tatiana Cloutier le chiquitearon mucho su abstención. Dijeron, ay, ¿dónde está la Pero no, rojo? Pero ¿Qué yo pasó? creo que no está injustamente. tan- ¿eh? Sí, Pero yo también. Yo creo que yo injustamente también, yo totalmente de acuerdo. pienso que la verdad tuvo mucha valentía en lo que hizo. Claro. Me parece que pararse ahí en la tribuna frente a una bancada mayoritaria, ¿no? Totalmente. Y conociendo la postura del presidente, me parece que fue una actitud muy valiente, ¿no? Se puede, ahí se sí puede creo- cuestionar la abstención, pero a lo mejor tiene razón, ¿eh? Yo creo que probablemente sea más útil El en la contra. abstención que en contra. que el Sí, no, porque voto la en contra. abstención lo que en permite contra es la salirse de la discusión. casa. Sí, estoy en contra. O sea, estoy en contra. La abstención permitió discutir cosas, o sea, poner en la mesa diversas Abrir el debate. aristas, Y abrir se el convirtió debate. en un referente muy importante desde el interior para poder, digamos, cuestionar lo que se estaba ahí decidiendo. Sí. Sí, entonces yo en ese sentido la verdad es que creo que la de ella y un par más. Los demás me parecen de adorno. Ella ¿no? por la relevancia, por el Ella por la apellido, relevancia. por haber sido coordinadora de campaña, Fueron- u otros sí, que dices, yo bueno. creo que no se les debe regatear, pero la verdad es que ninguno tan relevante como ella por todo el contexto, ¿no? Sí, bueno, por el lugar que ocupa, está clarísimo. Ex coordinadora Y de campaña. vicecoordinadora del grupo parlamentario. Y además- Y vicecoordinadora. Exactamente. Nada más, Sí, número una dos. personalidad. Bueno, si quieren vamos cerrando. ¿Qué podemos esperar? Hacia el inicio del periodo ordinario, el 1 de febrero. A ver, esta es una gran pregunta. ¿Qué podemos esperar? ¿Viaja en el tiempo como Nicolás Maduro? ¿Ve al futuro? Esa visión. ¿Ve de aquí al 2021? ¿Cómo le va a la Guardia Nacional? ¿Cómo le está yendo al el fiscal? plazo lo pongo más cerca, el plazo lo pongo al inicio del periodo ordinario, ¿no? Aplica la de Nicolás Maduro, ve al futuro y regresa. El 1 de febrero. A mí, mira, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me da mucho gusto que esto se debata públicamente, que la sociedad se involucre más, pero no veo a los organismos de la sociedad civil, como decía Pepe, verdaderamente siendo protagonistas junto con el Se va a poder ver, ¿no? político. Se va a ver el peso que tienen. Exactamente. Entonces me deja sentimientos encontrados. Tenemos que participar más los integrantes de la sociedad civil, pero yo creo que esto abre mucho y le mete mucho aire fresco al debate en el tema de la Guardia Nacional y del papel que han jugado los militares. No que van a jugar, sino que han jugado desde hace más de 12 años con la decisión que tomó el presidente Felipe Calderón en su momento. Y por otro lado, yo creo que pues efectivamente coincido con Pepe en que esto va a sentar las bases para lo que vendrá en un futuro no muy lejano. Estamos hablando del próximo sexenio y de los próximos gobiernos en cuestión de la seguridad en nuestro país. Nacho. Pues bueno, yo voy a viajar al futuro, hablaré con los pajaritos y a ver qué es lo que me dicen. Creo que tiene una oportunidad el nuevo gobierno. Todo le juega en contra, tomando en cuenta la evidencia y tomando en cuenta la revisión de lo que él fue opositor durante muchos años. Sin embargo, hoy que está en el gobierno, se ha enterado de una serie de cosas que seguramente no sabía cuando fue opositor y que le llevan a militarizar el país. Una decisión que en términos populares no importa mucho porque no es, insisto, la gasolina, pero en el asunto del círculo rojo le genera cierta
animadversión o mucha animadversión. Sin embargo, en la ecuación tenemos a un presidente donde no necesita ese círculo rojo, no necesita la aprobación de nosotros en esta mesa, de nosotros en los periódicos, en los medios de comunicación, porque el señor Lo cual no está... impide que critiquemos, y ahí vamos a estar, y vamos a estar haciendo las preguntas y vamos a estar haciendo los cuestionamientos. Lo que quiero decir es que confía tanto en esta comunicación que está teniendo directa todos los días, está tan seguro de eso que cree que no va a tener el peso, ¿no? El peso de la crítica en el caso del Círculo Rojo. Ojalá y que le vaya bien, yo creo que pues, eso es lo que importa al final del día. Pepe, para cerrar. Rapidísimo, me parece que no es una oportunidad, más bien perdemos una oportunidad de avance de las instituciones civiles en favor de las instituciones militares. Segunda, me parece que de las lecciones que deja esta semana de aprobaciones de reformas constitucionales en el Congreso es que el acuerdo PRI y Morena pueden eso ser no solamente puntual, sino el primor, ayudar a sacar muchas de las reformas o cambios que puedan venir a partir del periodo ordinario de sesiones. 3, la sociedad civil tiene que ajustarse a las nuevas, a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y a los nuevos términos de la relación que la clase política le está pidiendo. Muy bien. Pues llegamos así al final del programa. Muchas gracias por haber seguido esta discusión. Gracias a nuestros compañeros en la mesa. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.